Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos otorgas la bendición de ocuparnos del estudio de la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, gracias por la enseñanza. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Tomen asiento, vamos a estar abriendo Jacob, Santiago, capítulo 4. El estudio del día de hoy, Santiago 4. Amén, Ejim. Bendito sea el Eterno, que nos da la oportunidad de seguir estudiando Jacob Achaliach, es decir, el emisario Jacob, mal traducido como Santiago. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y hacemos la lectura. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Adonai y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si Yahweh quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra del Eterno. Amén. ¿Estamos bien ahí con el audio? A ver, está muy fuerte, le bajamos un poquito. Amén. Bendito sea el Eterno. Este es el capítulo 4 de nuestro estudio sistemático. Y yo me gozo, mis amados, de compartir con ustedes, desde la perspectiva hebrea, claro, la carta de Jacob. La carta de Jacob, aunque es corta, está llena de temas tan prácticos y tan útiles para la Keilah de hoy en día. La carta de Jacob tiene unos consejos muy sanos de temas muy cotidianos que ocurren en las congregaciones. En primer lugar, inicia este capítulo 4 diciendo que debemos de luchar contra toda codicia, ¿sí? Contra la intemperancia, contra el orgullo, la murmuración, es decir, incluso el juzgar precipitadamente a los demás, no jactarse,
por el éxito de negocios, entre comillas, de este mundo. Muchos consejos, ¿no? Sino más bien, dice Jacob a través del Ruach HaKodesh, que debemos de nosotros estar apegados al Creador, viviendo esta vida, pero sabiendo que todo viene de Él. Todo se lo debemos a Él y por Él son permitidas las cosas. Inicia este capítulo 4 con una pregunta, y en el texto hebreo tal cual está la pregunta, es decir, la Ei interrogativa, que es una letra hebrea, cuando inicia, es una pregunta que hace. Dice el versículo 1, Amihamot beamedanim, asher beinechem, me'ayin emma lo mitoch ha'atat, ha'ot amitgarot be'amieichem. ¿De dónde vienen las guerras, dice las milhamot, y los denamim, y los pleitos entre ustedes? Otra pregunta, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjense lo que dice. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Primero está la pregunta de Me'ayim. ¿Qué es Me'ayim? ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la matanza? ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene el antisemitismo? ¿De dónde viene la xenofobia? ¿De dónde viene la judeofobia? ¿De dónde viene? De la concupiscencia. El desprecio a que seas diferente. El odio a que seas diferente. Me'ayim, pregunta. Me'ayim ema lo mitoch aot amitgarot beimahrim. Es decir, el Shaliach ahora se está ocupando de males específicos, incluso dentro de la Keilah, que existen y que eran el resultado, como estudiamos ya en el capítulo 3, de lenguas sin control. La lengua sin control es con concupiscencia, claro, Lashon Hará, así lo conocemos. ¿Cuántos saben qué es el Lashon Hará? Lashon Hará significa la lengua malvada. Es decir, la lengua, es decir, el hablar, ¿no? No es sí el órgano, la lengua, sino el hablar con maldad. El decir cosas que no van a edificar, eso es Lashon Hará. Es la lengua mala. El egoísmo es la raíz de toda división y confusión. Repito, el egoísmo es la raíz, si usted lo quiere anotar, es la raíz de toda división y confusión. En Jacob capítulo 3, verso 14 habíamos estudiado, pero si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? No os jactéis, no se jacten ni mintáis contra la verdad. Pongan mucha atención, amados, ¿eh? Si usted tiene ahí el anotador, vaya anotando, no lea solamente, sino anote, porque el Eterno le está hablando en esta noche. Nos está hablando a todos. ¿Qué es la guerra? La milhamá, así aparece, ¿no? La milhamá. La palabra milhamá significa contienda, enemistad, guerra. ¿A qué se refiere milhamá? Milhamá se refiere al conflicto que afectan a muchas personas. Es ese conflicto que afecta a muchas personas. Por eso que en las guerras, ¿cuántas personas salen mal en una guerra? ¿Sí? Cuando se enfrentan los países, ¿cuánta gente sale lastimada? En una Keilah, cuando vienen las murmuraciones, ¿cuánta gente liga el manotazo del muerto, como dicen por ahí, ¿no? El manotazo del muerto. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente es arrastrada porque no tiene espiritualidad, claro, porque no está cimentada en la palabra? Entonces, ¿qué es más fácil, según la concupiscencia, ¿no? ¿Qué es más fácil, según el Yetzer Hará? Resaltar lo malo, resaltar las cosas malas, pero no resaltar las cosas buenas y acordarse de ellas. Sino es como que sucede una situación de murmuración, de calumnia, de chisme, etcétera, etcétera.
de malos entendidos, y la gente carnal, es decir, la gente que no es del pueblo del Eterno, la gente que vive con su corazón en el mundo y la concupiscencia, es la que se ocupa de hacer esa pelotita una pelota enorme. Eso es lo que está explicando aquí Jacob. ¿De dónde vienen las milhamot, las contiendas? ¿Por qué la gente contiende? ¿Por qué la gente murmura? ¿Por qué la gente critica? ¿Por qué siempre el deseo de causar un daño en lugar de poner un bloque más, un ladrillo, ¿no? Un bloque más y construir? ¿Por qué siempre ese deseo de tumbar esa pared y pedir que otros ayuden a que se derrumbe? La respuesta está en el mismo Pasuk 2, porque viene la concupiscencia. La palabra medanim que también la emplea Sheliach Jacob, significa pleito, también significa pelea, es decir, agarrarse a golpes, y también enemistad, contienda, que contienda también entra dentro de milhamá. Pero aquí Jacob está usando el término milhamá y medanim, ¿sí? El medán, como el pleito, como aquel que busca contender para hacer una división. Es el que resalta lo malo, es el carnal, es el que no vive en el ruaj. Por eso digo, ¿cuántas veces vemos esas situaciones en la vida cotidiana y en las congregaciones que las cosas malas son las que más importancia se le dan? Pero las cosas positivas, las cosas buenas, son las que fácilmente la gente olvida. Dice, entre vosotros, beineihem. ¿Por qué dice eso? Porque está hablando a los miembros de una Keilah. Aquellos que no estaban sembrando en Shalom, sino que estaban sembrando con discordia. Y eso lo vimos en el capítulo 3, ya estuvimos explicando. Ahora, la pregunta implica una respuesta afirmativa. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero la segunda pregunta que hace él es, ¿no es de vuestras pasiones? Amilhamot be'adanim, ¿no es de vuestras pasiones? ¿Cuál es la palabra que utiliza? La misma que significa placer, pasión, pero placer malo, concupiscencia. Ya estuvimos estudiando y si tiene duda de esto, escuche el audio Los demonios, la concupiscencia y los demonios, ¿sí? En nuestra página de internet, para entender bien qué es el Yetzer Hara y cómo el ser humano abre puertas para hacer el mal. Vamos a ir a Lucas 8:14. Lucas 8, Pasuk 14, dice así, amados. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Subraye placeres de la vida. Son placeres malos. ¿Por qué son placeres malos? Porque el mismo Pasuk dice, y no llevan fruto. Entonces aquel que no lleva fruto tiende a ser cortado, dice Yeshua. Y en Tito, acompáñame a Tito 3:3, amados Ajim, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Concupiscencia. Ahí da muchos ejemplos Tito, ¿no? Pero lo que quiero que usted vea conmigo es el tema que aborda Jacob al-Shaliach. Por eso dice, combaten. Cuando la satisfacción del egoísmo predomina en los seres humanos, no hay fin para las rivalidades y las luchas. Cada uno ve en los demás un obstáculo, un bokesh para la satisfacción de sus deseos personales. Egoísta. Por eso dice que están en vuestros miembros. ¿A qué se refiere? Bueno, los miembros es una palabra muy amplia. Puede referirse al cuerpo de la persona como también a los miembros de la Keilah.
¿sí? Los miembros de la Keilah, de la asamblea. Sea como fuere, el egoísmo, que constantemente busca reconocimiento, que constantemente busca ventajas, es la raíz de todos los conflictos personales que con frecuencia producen rivalidades, competencia. Codiciáis, dice el Pasuk 2, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este codiciar significa anhelar, pero desear con vehemencia. Si no se lo impide, el egoísmo se convierte en el pecado de la codicia. Está escrito en la Torá, en Shemot capítulo 20, versículo 17, Lo tachmot bereaja. Lo tachmot. ¿Qué significa lo tachmot? No codicies. O sea que es hatat. ¿Sí o no? ¿Es hatat? Sí, es pecado. Codiciar es pecado, amados. No tenéis, dice Jacob. O sea, el codicioso nunca siente que ha obtenido todo lo que necesita. Repito, el codicioso nunca siente que ha obtenido todo lo que necesita. Por eso dice Jacob, matáis. O sea, aquí está presentando Jacob la verdad general de que la pasión desenfrenada que procura satisfacer, obviamente egoístamente hablando, ¿no?, los deseos personales, con frecuencia lleva incluso al asesinato. Vaya conmigo a Mateo 5, 22. Mateo 5, 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga. Mateo 5, 22. Ahora sí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Fíjese que no dice el infierno de agua, ni tampoco el infierno de aire, dice el infierno de fuego. Entonces aquí está hablando de este punto que Yeshua ya abordó en Mateo 5:22. Bueno, no dice necesariamente que algunos de aquellos a quienes estaba escribiendo eran realmente culpables de asesinar, no, en un sentido alegórico. Algunos preferirían cambiar la puntuación de ese pasuk para que dijera, codiciáis y porque no tenéis, matáis. Punto aparte. Anheláis, pero no podéis lograr nada. Por eso combatís y lucháis. O sea, otra traducción, otra interpretación del texto hebreo de Jacob. Odiar es, delante del Kadosh Baruj Hu, un pecado tan horrible como asesinar. La persona que odia está asesinando, según Mateo 5:22. Por eso dice, no puedes alcanzar. Cualquiera que sea el resultado de la fuerza y la violencia, no se obtiene en verdadera felicidad, no se obtiene contentamiento, amados Ajim. Por eso dice el pasuk, combatís y lucháis. Como no se logra una satisfacción genuina, persiste un interminable estado de contienda. Y como decimos muchas veces, porque no te alcanzan, te tiran piedras. ¿Sí? Porque no te alcanzan, te tiran piedras. La envidia. Y más que envidia, también la xenofobia, ¿no? Esa envidia a que el otro, ese odio por el otro. Cuanto más de aquellos que anunciamos las buenas nuevas de salvación. No pedís, dice también Jacob. Acá está hablando de contenciosos que confían en sus propios esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr lo que desean, para salir con su capricho. En vez de depender del Eterno, para que les dé lo que es mejor para ellos, no terminan haciendo lo que quieren. Es decir, con su berrinche logran lo que ellos quieren. Pero no se dan cuenta
que están haciéndose un daño a sí mismos. El Eterno ha implantado deseos legítimos y necesidades básicas en el corazón humano. La felicidad depende de parte y en parte de la satisfacción de esos deseos que el Eterno ha implantado. Todos tenemos deseos y eso es algo que el Eterno sembró en nuestro corazón. Cuando los hombres tratan de satisfacer esos deseos básicos en formas incorrectas, totalmente lejos de los caminos del Creador, inevitablemente se producen envidias, se producen rivalidades, ya se empieza a sentir un mal sabor, obviamente porque el Kadosh Baruj Hu no está en ello. Aquí está hablando incluso de miembros de una Keilah que no estaban procediendo en armonía con lo que el Eterno da para lo que es una felicidad genuina, no ficticia, disfrazada. ¿Por qué? Porque habían descuidado la plegaria, habían descuidado la tefilá. La persona que deja de orar, la persona que deja de hacer tefilá, empieza a ver las cosas diferentes, pero para mal, no para bien. Orar implica la disposición a buscar lo que el Eterno desea darnos. No es, voy a orar para que me dé lo que se me antoja a mí. No es, eso no es orar. Orar es doblegarnos para conectarnos con el Eterno y poder recibir lo que Él desea darnos. Dice el Pasuk 3, ¿tiene marcado ahí Jacob? Jacob 4. Estamos en el Pasuk 3, 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren qué tema impresionante, ¿no? Es un tema que ya Mashiach lo tocó en Mateo 7:7. ¿Cuántos se acuerdan de la derashá que dio en el monte? ¿Sí? Mateo, para aquellos que estudian mucho las Escrituras van a acordarse de Mateo 5, 6 y 7. En esas derashot que dio Mashiach habló del pedir. Mateo 7:7. Vamos a leerlo, amados. Vamos a leerlo. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero aquí, en contraste con esto, está diciendo, ustedes piden, pero no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tema? No reciben. Piden, pero no reciben. Quiero, amados ajín, que anoten que las respuestas a la plegaria, a la tefilá, a la oración, dependen tanto de la naturaleza de lo que se esté pidiendo, como del espíritu con que se está pidiendo. Vamos a Lucas 11, verso 9. Lucas 11, Pasuk 9, si gustan anotarlo. Lucas 11, 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le va a abrir, dice Yeshua. Pero claro está que hay una forma correcta de hacer las cosas. No es simplemente pedir. Jacob dice que fue equivocadamente. El texto hebreo, ¿saben lo que significa? Con malos propósitos. Otras versiones dice equivocadamente. Con malos propósitos. Lo que es con malos propósitos, olvídense. Forget it. Olvídalo. No va a venir porque es con malos propósitos. Y usted cree que alguien, un hijo que pida, el padre le va a dar una serpiente, como dijo Yeshua. ¿Usted cree que le va a dar algo malo? ¿Algo que le va a dañar? ¿Usted cree que el Eterno le va a decir a usted, lárguese, váyase al mundo, siga pecando, olvídese de mí? ¿Usted cree que el Eterno le va a decir eso? Deje de servirme. Jamás de los jamases. La pura concupiscencia humana es la que dice eso. Que quiere salir con su capricho. Los motivos indebidos y quizá para propósitos erróneos que van a desviar el alma
Es lo que se refiere. El que ora sin la determinación de proceder de acuerdo con la voluntad del Eterno, está orando mal. Por eso no recibe nada. Siento como que el Eterno no me escucha. Sí, es verdad, porque estás haciendo mal las cosas. Primera de Juan 5:14, acompáñeme. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando vamos a pedir, tenemos que pedir sabiendo la voluntad del Creador. Por eso dice la Escritura en Proverbios que todo aquel que aparta el oído para no guardar Torá, su oración es un vómito. ¿Por qué dice eso la Escritura? Claro, porque es justamente lo que dice 1 de Juan 5:14. ¿Cuál es la voluntad? Guardar los mandamientos, vivir de acuerdo al plan de Él. Cuando la persona ignora eso, ¿cómo pretender pedir algo? ¿Se dan cuenta, amados Sahim? Este es un tema que está abordando Jacob Shaliach. Cuando dice gastar, la palabra hebrea que aparece significa malgastar, despilfarrar. Malgastar, despilfarrar. Los deleites, bueno, las oraciones hechas con este espíritu no son contestadas porque lo que se pide es para usarlo en la pura complacencia de la persona. El Eterno no puede contestar esas oraciones aun cuando se pidan cosas que son buenas de por sí, porque hay un egoísmo en sí. Son cosas buenas, yo no estoy pidiendo nada malo, no, pero son cosas que son con propósitos egoístas. Y el Eterno no respalda el egoísmo. La Escritura dice que mejor es dar que recibir, ¿sí o no? Amén. Es cultura Torá. Am Israel es un pueblo que da. Lo que está diciendo, dame. Me falta esto, dame. No. Am Israel da. No se cansa de dar y de ayudar. Verso 4. Anote, amado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh, de Elohim. Las almas adúlteras es un sentido espiritual, es decir, las personas infieles a los votos matrimoniales, eso es el adúltero, ¿no? Pero algunos consideran que Jacob habla del adulterio en un sentido figurado, es decir, la apostasía espiritual. Eso es lo que está abordando. Vamos a ir a Ezequiel 16:15. Ezequiel 16:15, amados Sahim. Dice así: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Miren qué horrible lo que dice aquí. Y digo horrible porque se está ilustrando a Jerusalén como una prostituta. ¿Cuántos estudiaron el capítulo 16 de Ezequiel? O sea, está describiendo a Jerusalén como una ramera. A cuantos pasaban, dice. Qué tremendo, ¿no? Suya eras. Eso se llama apostasía espiritual. Este es el adulterio que habla Jacob. Vaya también conmigo a 2 de Corintios 11. El versículo 2, quiero que usted lo anote. 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen. ¿Qué es una virgen? Una betulá. ¿Qué es una betulá? Es pureza, es una mujer que se conserva pura. A el Mashiach, dice. Amén, Ajim.
Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Las personas a las cuales se alude en Jacob 4, del 1 al 5, parecerían considerarse aún miembros de la Keilah. O sea, a pesar de la Yonará, a pesar de la murmuración, a pesar de las contiendas, a pesar de todo esto, seguían considerándose miembros de la Keilah. ¿Sí? Pongan atención a lo que dice la Escritura, amados. Sin embargo, estaban incurriendo en pecados graves. Y por esta razón Jacob podría estar refiriéndose al adulterio carnal incluso. Sea como fuere, esos miembros de la Keilah demostraban que su proceder no era diferente a lo que actúa el mundo, a cómo el mundo actúa. ¿Qué hace el mundo? Miente, codicia, adultera, la Yonará, chisme y medio, etcétera, etcétera. Ya sabe usted. Concupiscencia pura. Incluso habíamos estudiado en el capítulo 1 que favorecían a los ricos. También anótese el capítulo 2, verso 1 al 13, porque habían descuidado las obras también. Porque hablaban apresuradamente, estudiamos en el capítulo 3, y hablaban de una manera incorrecta, la Yonará. Abrigaban entre sí celos y contención, capítulo 3, verso 14 al 18. Estoy resumiendo todo lo que estuvimos viendo. Y por las pasiones desenfrenadas, estamos estudiando ahora, manifestaban ir tras asuntos prohibidos. Por eso dice, sabéis. Bueno, deberían haber sabido que no podían vivir así porque estaban familiarizados, ¿sí?, con las enseñanzas del Tanaj. ¿Cuántos saben qué es el Tanaj? El Tanaj es la Biblia hebrea, la Biblia del pueblo de Israel. ¿Sí? Es desde Génesis hasta Malaquías. Ese es el Tanaj. Y ellos conocían muy bien, incluso conocían las enseñanzas del Mashiach, que habló conforme al Tanaj. Por eso ahora habla de la amistad del mundo. La amistad con el mundo, no la amistad del mundo. La amistad, en el verbo, en el texto hebreo dice, la amistad con el mundo, que se entiende mejor. La meta principal del mundo es satisfacer el deseo de la complacencia propia. ¿Qué es lo que exigen las Escrituras? El anuncio de Yeshua, el servicio al prójimo. Hay una inmensa diferencia, amados Sahim, entre el espíritu y las prácticas del mundo y los de la Keilah. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Bendito sea Yeshua, a Mashiach. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que todos hablaron conforme a la misma palabra. Jacob, Yohanan, todos hablaron el mismo mensaje. El mismo mensaje. No están hablando dos mensajes, 3 mensajes, 4 mensajes. Todos hablando lo mismo, la misma visión. El mismo Ruach. El Ruach es uno, no son 4, 5, 10. El Ruach es uno, Elohim es uno, la fe es una. Amén. A eso se refiere. Por eso dice la Escritura, cualquiera. O sea, los hombres y las mujeres que están dominados por el egoísmo se hallan bajo la condenación de Abacadosh, y aunque sus nombres figuren en los registros de la Keilah, están mal. Por eso dice también el pasuk, quiera, es decir, se proponga. Es decir, el corazón se propone a disfrutar de algún placer mundano. Va corriendo detrás de lo mundano. Todavía su corazón está en el mundo. Todavía dice, estas cositas las tengo guardadas. Y nadie se le ocurra decir que las quite. Eso no es un verdadero convertido. Es una persona hipócrita. Cuando el Eterno te cambia todo, no te cambia la mitad.
Eso del poquito a poco, ¿cuántos escucharon? Vamos poco a poco. No, amado. Cuando el Eterno te transforma todo. El conformismo no es algo de los hijos de Israel. Es decir, dejaste de decir insultos, un ejemplo, ¿no? Dejaste de decir insultos, listo, yo estoy transformado. No, mentira. Cuando el Eterno, tienes un encuentro personal con el Eterno, te cambia, pero todo, completo, completa, no a medias. El Eterno no hace las cosas a medias. El Eterno empieza y termina las cosas y las hace perfectas. Baruch Hashem. Por eso yo he ministrado ya en otras oportunidades que un verdadero restaurado nunca jamás vuelve a hacer lo mismo. Nunca jamás. Esa persona que vuelve atrás, no, amados, eso es un cuento. Ahí hay religión, ahí está el hombre, no está el Eterno. Amigo del mundo. Cuando los miembros de la Keilah, que afirman, entre comillas, ser leales a Elohim, continúan anhelando una complacencia personal como la que el mundo puede darles, su amor a Elohim pasa a un segundo lugar. Ya no está el Eterno en primer lugar, está en segundo lugar. Su lealtad duda es inestable y el servicio ofrecido al Eterno no puede ser un interés entre muchos. Porque la conducta que el Eterno pide es irreconciliable con la del mundo. Vaya conmigo a Mateo 6, verso 24. Mateo 6, 24, Ajim. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Cambie la palabra riquezas. Ponga mundo. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, no, pero ahí está hablando específicamente de las riquezas, no está hablando de otras cosas. Porque habla del afán de la vida. Habla del estar trabajando, de las 24 horas del día, estar trabajando 25 horas. Habla del estar acumulando supuestamente dinero porque hay que pagar cosas y hay necesidades, etcétera, etcétera. El afán de estar tan ocupado perdiendo la vida que deja al Eterno para lo último. Solamente se nos permite trabajar 8 horas, según las leyes, ¿no? Terrenal, hablando terrenalmente, 8 horas. Aquel que trabaja más ya tiene que evaluar eso. Pero según la ley terrenal son 8 horas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amado hermano, amada hermana, que el Eterno también nos da la oportunidad a nosotros de administrar nuestro tiempo para darle a Él lo que es de Él. Acuérdense, tenlo mishelo. Dale a Él lo que es de Él. O sea, todo. Si le das lo que sobra, entonces estás acumulando cosas malas. ¿Por qué dice la Escritura que es enemigo? Bueno, porque ya estudiamos 1 Juan 2:15. Verso 5. Dice el pasuk, Kilerik amada katuv, bekinai tabela ruach asher ishkim bekirbenu. Dice el pasuk 5 de Jacob, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Baruch Hashem por esta palabra. ¿O piensan ustedes que la Escritura dice en vano? ¿Qué dice la Escritura? Bekiná, ¿qué es la kiná? Es el celo. Bekinai tabela ruach asher ishkim, ahí viene ishkim, que es el verbo shaham, habitar. ¿En cuántos de ustedes habita el Ruach HaKodesh? ¿Cuántos dicen amén? No diga amén a mí, dígale amén al Eterno. Y si el Ruach HaKodesh no está en usted, anhélelo tenerlo. Eso de que escuché, me contaron, no, amado, eso es para los goyim. Am Israel vive con el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es verdad, es Elohim mismo.
Por eso dice la Escritura, ¿qué dice? O piensan, que la Escritura dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Ishkim, asher ishkim bekirvenu. ¿Qué significa kirvenu? Que nos quiere tener cerca. Baruch Hashem por esta palabra. O sea, el Tanaj, aquí está hablando de una cita, que obviamente no habla con ningún pasuk específico de las Escrituras. Sin embargo, el pensamiento es paralelo con la enseñanza general del Tanaj en Génesis 6, versículo 3 al 5. E incluso Shemot 25. Ahora, dice la Escritura en vano. ¿Qué significa en vano? Sin propósito. La vanidad es no tener propósito. ¿Sí? En vano. La shav. Las referencias bíblicas que declaran el amor de Yahweh para el hombre no son palabras pronunciadas sin propósito, sino con propósito. No es vanidad, es con propósito. El Ruach HaKodesh, es decir, si se aceptan las traducciones que siguen a lo que dice acá, celosamente, hay algunos pasuk del Brit Hadashah que enseñan que el Ruach HaKodesh mora en nosotros. Y uno de ellos es Yohanan 14, Juan 14, versos 16 al 17, y 1 Corintios 6, 19. Si quiere anotarlo como tarea, y usted lo estudia luego con su familia con más tiempo. También dice la Escritura, ha hecho morar. Y tabel ruach asher ishkim. Ishkim, ya dijimos que significa morar. Es decir, el Eterno ha concedido el Ruach HaKodesh de su Ruach para el ser humano. Bekirvenu lo tradujeron como anhelar. Ya dijimos desear vivamente, buscar estar cerca. Viene de karov. Karov significa cerca, es decir, buscar acercarse. Anótese Romanos 1:11, 2 Corintios 5:2 y 9:14, Filipenses 1:8, Filipenses 2:26, 1 Tesalonicenses 3:6 y 2 Timoteo 1:4. Amén. Bendito sea el Eterno, porque el Ruach que mora en nosotros nos anhela celosamente, y no con propósitos malos, sino con propósitos buenos. Está por nosotros, no en contra de nosotros. Está por nosotros. Hay muchas porciones, amados ajín, que la Escritura nos afirma en el Tanaj que su Ruach está por nosotros. Amén. Shaul comparaba su intenso amor por la Keilah de Corinto con el celo de Yahweh por su pueblo, en 2 Corintios 11:2. Amén, Ajim. Baruch Hashem. La amistad que los miembros de la Keilah sienten por el mundo apena al celoso Ruach HaKodesh, porque él anhela y busca nuestro afecto de una manera especial. El celo humano es egoísta. El del Eterno sencillamente refleja su intenso interés por el bienestar de sus hijos, y no es egoísta, sino que busca el bienestar de cada uno de nosotros. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? Ya explicamos, es el favor inmerecido de Yahweh. Aquellos que se humillan. Amén, Ajim. Vamos a la cita de Proverbios 3:14, Mishlei. Proverbios 3:14, Ajim. Baruch Hashem. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es su ganancia? Dice mejor. Bueno, el Pasuk 13 dice la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Yahweh. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Yahweh. El obedecerle a Yahweh sin decir obedecer.
porque se obtiene entendimiento, dice el versículo 13. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Es mejor que estar trabajando todo el día y estar frío, seco, sin ruaj. Bien mundanalizado. El Eterno participa activamente en la lucha de sus hijos contra las fuerzas del pecado. No crea usted y yo que estamos solos peleándola. No. Su ruaj habita en sus hijos. De hecho, Shaul comprobó que la gracia del Eterno siempre era suficiente para hacer frente a las pruebas de la vida. En 2 Corintios 12:9. Los soberbios que se mencionan en el verso 6 son aquellos que prefieren los placeres del mundo para satisfacer su egoísmo. Son aquellas personas que menosprecian las exhortaciones que el Eterno da. Y también a los humildes que prefieren satisfacer sus deseos de acuerdo con la voluntad de Abba Kadosh. Humildes, como dice Mateo 11:29. Los anabim. De hecho lo cantamos, ¿no? Anabim. ¿Quiénes son los anabim? Los que van a ver al Mashiach. Los anabim. Verso 7. Sométanse pues a Elohim y resistan al diablo y entonces él va a huir de ustedes. Pero ¿qué hay que hacer para que se vaya? Someterse al Eterno. Pero si estás sometido a tu propia carne y a tu propia concupiscencia, no huye. Aquí Jacob da comienzo una serie de 10 órdenes, a las que cada miembro de la Keilah, obviamente propenso al peligro, ¿no?, de asimilarse, de convertirse en amigo del mundo, paganizarse, en la palabra, hará bien en prestar mucha atención. Por eso yo decía al principio que los consejos que da Jacob son muy prácticos para la vida diaria. No son temas que sucedieron hace miles de años y hoy no. Hoy suceden los mismos temas. Amén, Ajim. El humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan de Abba Kadosh. La sumisión implica completa confianza en que todo, escucha muy bien, en que todo lo que Elohim ha dispuesto es para el bien del humilde. ¿Saben por qué mucha gente fracasa? Porque no confía. El Eterno le pone todas las herramientas y dice, yo solamente sirvo al Eterno. Yo no confío en el hombre. Yo no sigo al hombre. ¿Y qué crees que te puso el Eterno? Hace poco le dije a unas personas, amado, quiero que sepa usted que las Keilot no son un capricho de la religión. Las Keilot y pueblo que está a través de internet, las Keilot las permitió Yahshua para entrenarse y para aprender sujeción. Pero si eres un llanero solitario, te va a ir muy mal en la vida. Yo no te lo deseo, te va a ir mal, porque no estás confiando en el Eterno. Y esa confianza en el Eterno no es verdadera confianza, porque el verdadero humilde está dispuesto a someter su voluntad al Eterno, pero con una completa confianza en que todo lo que el Eterno le va a poner es para su edificación. Pero cuando la gente está así, entonces el Eterno dice, lárgate, mundano. Porque mucha gente espiritualmente está así. Miren, así, amado. Entonces el Eterno dice, lárgate. Con esas prácticas mundanas en mi Keilah no. Si vas a confiar en todo. Vaya conmigo a Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y entonces viviremos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay obediencia? ¿Por qué no hay sujeción? Porque hay una falsa enseñanza. Que yo voy solito por la vida y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Sigue solito. Sigue solito por la vida. Debido al peligro del orgullo y del egoísmo
Los creyentes deben responder inmediatamente a las mitzvot de Yahweh. Él promete que ninguna tentación será superior al poder que Él nos va a dar para resistirla. Eso está en Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13. Por eso es que Él dice resistan. Y en el verbo hebreo significa opónganse. Resistan, oponerse. Pero la persona que se deja llevar por la corriente hace el capricho del enemigo y dice que obedece al Eterno. Y dice que espera y que sirve al Eterno, pero está haciendo la obra del adversario. ¿Cuántos me están entendiendo? Efesios 4:27. Y está interesante esto porque está hablando de miembros de una asamblea, amados. 4:27 dice: no den lugar al adversario. Y en el hebreo está en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que es mitzvah. ¿Le diste lugar al adversario? ¿Profanaste la Torá? ¿Profanaste la Biblia? Porque la Escritura nos ordena que no le demos lugar al adversario. Ya estudiamos el capítulo 3 que decía que tu lengua y que mi lengua esté llena de su ruaj, que esté llena de hablar, de palabra, de Biblia, que no hablemos cosas que son deshonestas, que no edifican a nadie, sino que hablemos cosas que son para despertar, para avivar, y la llama del Ruach HaKodesh esté en todos. ¿Por qué dice el diablo? Bueno, esta versión se refiere a Satán. En el verbo hebreo, en el texto hebreo es Satán. Satán significa el opositor, el adversario. La personalidad de Satanás se trasluce en esto. Shaul describe la debida preparación del creyente para resistir a las acechanzas del adversario. Eso está en Efesios 6, si gustan anotarlo, del verso 13 al 17. Él dio una derashá referente a este punto. La bendición que da Mashiach sobre el adversario, incluso en Mateo 4, cuando estuvo en el desierto, y él fue tentado, ¿sí o no? Mashiach 4, del 1 al 11, si gustan anotarlo como tarea. ¿Por qué tuvo victoria el Mashiach? Usted me va a decir, ¿y por qué es Elohim? No necesariamente por eso, amados. Fue posible por la sumisión y la fe. La persona que es sumisa es poderosísima, amados. Aunque usted la vea, que usted dice, pero es sumisa. Entonces cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Elohim se derriba, porque la persona es sumisa. Pero las personas altaneras que se oponen y que todo lo cuestionan y que son desconfianzudas, entonces el Eterno no hace su obra. Huirá, dice, el más débil ser humano que se refugia en el poder y en el nombre de Yahshua HaMashiach y su Torah, hará que Satanás tiemble y huya. Eso lo dice la Escritura, y si lo dice la Escritura es porque tiene garantía. No es que huye de algunos y de otros no. No importa si la persona es débil, indefensa, hay obra espiritual, amados. No es fuerza física, ¿eh? No tiene usted que ser musculoso literalmente. No. Es una fuerza, un poder espiritual lo que la Escritura nos está hablando. Puede ser una ancianita de 98 años. ¿Usted me entiende? Amén. Verso 8. Acérquense a Yahweh y Él se va a acercar a ustedes. Acérquense a Yahweh y Él se va a acercar a ustedes. Me recuerda una palabra de Malaquías 3:7. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. Shuv elai teshuvo aleichem. Shuv elai, vuélvanse a mí. Esta orden, en modo imperativo, claro, es el secreto para resistir al adversario. Acercarse al Eterno.
Cuando la persona se acerca a todo lo que es luz, a todo lo que es espiritual, a todo lo que es Torah, a todo lo que es santidad, a todo lo que es obediencia, a todo lo que es hablar Biblia, hablar escritura, hablar palabra, hablar cosas del Ruach, el demonio no puede habitar ahí. No puede. Cuando está muy agarrada la persona, entonces lo que suceden son manifestaciones, porque la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Entonces ocurren manifestaciones. Y son choques, descargas espirituales que suceden. Y eso existe. Ahora, aunque el Eterno no está lejos de cada uno de nosotros, como dice Hechos 17:27, con todo espera que lo busquemos. Y Él está cerca. Él no está lejos. Imagínense. Te dice, estoy al lado tuyo y búscame. No te veo. ¿Dónde estás? Búscame y me encontrarás. Y estoy muy cerca de ti. O sea, Él no está lejano, inalcanzable. No. Acuérdese, Hechos 17:27. Él espera que le busquemos. Segunda de Crónicas 15:2. Le voy a dar unas citas para que usted anote, amado. Salmo 145:18. Vamos a leer Segunda de Crónicas, el capítulo 15, verso 2. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Yahweh estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Por qué muchas veces las personas sienten ese abandono de parte del Eterno? Porque los primeros culpables fueron ellos. O sea, el Eterno no los dejó, porque sí. La Escritura aquí nos revela que nosotros le buscamos, le vamos a hallar. Pero si nosotros nos enfriamos y ponemos otras cosas en primer lugar, entonces Él también se va a olvidar de nosotros. O sea, Él no va a estar rogándonos a nosotros, estoy contigo a pesar de que eres un hijo ingrato, estoy contigo a pesar de todo. No, amados. Porque acuérdense que Él trata con hijos, no con bastardos. Si soportáis la disciplina, Él os trata como a hijos. Mas si no soportáis la disciplina, dice la Escritura, entonces sois bastardos. ¿Qué significa bastardo? Que no tiene padre. No hay protección, no está el cuidado de papá. Amén, Ajim. Dijimos el Salmo 145:18 y anótese Isaías 55:6. Nosotros nos acercamos a Elohim mediante la fe, eso lo tenemos que saber, está en Hebreos 7:25. Solamente a través de la emuná, de la fe, no hay otra forma de acercarse. Usted no lo va a encontrar en otras cosas, sino a través de la fe. Si no hay fe, aunque usted busque y esté días, noches sin dormir y esté haciendo muchas cosas, si no está la fe, no va a encontrar nada. Y hasta incluso, porque no tiene fe, va a decir, no existe. Hasbe Shalom, qué pecado, ¿no? Pero muchas personas se cansan porque no tienen el elemento fundamental que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Elohim. Amén, Ajim. Y obviamente, punto número 2. ¿Cuál es el punto 1? Fe. Punto número 2, verdadero arrepentimiento. Amén. Fe, 1. 2, verdadero arrepentimiento. Es una persona que sigue pecando, que sigue egoísta, soberbia, que te quiera encontrar. No, amado, no es así. Tiene que arrepentirse. Anótese Oseas 14:1 y Malaquías 3:7, que estuvimos mencionando también. El padre de la parábola del hijo pródigo vio a su hijo cuando aún estaba lejos. ¿Cuántos se acuerdan? En Lucas 15:20. Y nuestro Padre Celestial, amado Sahim, también anhela y espera que volvamos a Él. Pero no nos fuerza a aceptar su amor. Él no está forzándonos, no nos obliga. Es con amor
Y el amor no es fingido. El amor no es fingido. No hay hipocresía, no hay religiosidad. Hay un corazón verdaderamente arrepentido. Pecadores. ¿Se acuerdan del verso 4? Las almas adúlteras. Ahí está hablando lo mismo, amado. Limpien. ¿Por qué dice las manos? Bueno, amado Sajín, la limpieza de las manos simboliza el hecho de que la culpa desapareció. Mi yaleb behar Yahweh, umiyakum mikom kotsho, dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. O sea que el Netilat Yadayim tiene una profundidad que significa el ponerse a cuentas también con Él. Y no es un rito religioso, frío y seco, sino que de una mente renovada que entiende los planes de Mashiach. Anótese el Salmo 26:6, el Salmo 73:13, y vamos a leer Isaías 1, Ajim, verso 15 y 16. Isaías 1, verso 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo que es malo, dice la Escritura. Verso 16. Dejen ya de hacer lo que está mal. ¿Sabes lo que está mal? Sí, entonces deja de hacerlo. No sigas haciendo lo malo. Entonces Shaul también se refiere específicamente a las manos Kedoshim. Yadayim Kedoshim. ¿Qué significa? Manos santas. Pero Kedoshim también significa apartadas. Manos que están apartadas. Estas manos están apartadas con un propósito. No están para el uso de cualquier cosa. No. Las manos están consagradas si usted quiere. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer, Behol Masei Yadenu, toda la obra de nuestras manos, tiene que estar bendecida bajo las Escrituras. Por eso oramos, ¿sí o no? Padre, bendice la obra de sus manos conforme a tu Escritura. Que toda obra de sus manos sea conforme a tu Escritura. Que no haga nada indebido. Amén. Él se refiere como una de las condiciones para que la oración sea respondida. En 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8 dice, Yadayim Kedoshim, manos santas. Esta limpieza espiritual solo puede ser obrada por la renovación de Yahweh, que Él hace, su Ruach HaKodesh. Y volvemos al tema que menciona la gente de doble ánimo. ¿Cuántos se acuerdan del capítulo 1, que estudiamos el verso 8? La gente de doble ánimo. ¿Qué es la gente de doble ánimo? ¿Sí? Hoy me acordaba, ¿no? Como el caprichito de cómprame el juguete, un ratito, lo tira, ay, quiero otro. El berrinchito, toma. Y ya otro. A ver, esta congregación, pasó algo, me voy a otro. El berrinchito, así. Arriba, abajo, arriba, como una pelota de ping-pong, rebotando. Un día arriba, otro día por el piso. No, amado, el Eterno busca que tengas visión estable, clara y propósito en lo que hagas. No se trata de salir a la vida y decir, ¿qué depara? No sé qué depara para mí el Eterno. No, la gente que sabe dónde viene, hacia dónde va, es una gente que tiene propósito. Y acuérdense que la Escritura no dice en vano que el pueblo que no tiene visión se desenfrena. Significa que comienza a hacer estupideces, tonterías, porque no hay visión. Cuando la gente no tiene visión, su concupiscencia sale a relucir y hace lo que quiere. Es una verdad de las Escrituras. Por eso la Escritura dice que debemos de tener visión en lo que hacemos. Si tenemos visión, estamos fijos. Entonces no hay doble ánimo. No se sirven a dos señores. No se puede quedar bien con los dos. Se sirve a uno solo. Amén, Ajim. Baruch Hashem. Purifíquense, dice. Vamos a ir a 1 de Juan 3:3. Amados. 1 de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta tikvá, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Está clara la esperanza? ¿Yesh tikva? ¿Hay esperanza? Verso 9. Jacob 4:9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Humíllense delante de Yahweh y Él los va a exaltar. Humíllense delante de Yahweh y Él los va a exaltar, dice la Escritura. Baruch Hashem por esta palabra. Punto número 1, afligirse. Los pecadores tienen que comprender que su verdadera condición es deplorable. La gente que está obrando en pecado. Todos tenemos que esforzarnos, Ajim, por conocer siempre nuestro verdadero estado espiritual. Por eso muchas veces oramos y decimos: Padre eterno, muéstranos la condición espiritual en la que estamos. No permitas que nosotros estemos como en la nebulosa, dormidos, confiados en nuestras propias fuerzas y en un falso concepto de conocerte. Que realmente nosotros tengamos conciencia que si necesitamos cambiar, vamos a trabajar en ello. Condición espiritual. Eso es lo que habla acá. Lamentad, bueno, eso está también en Mateo 5:4, ¿no? Que es una exhortación a la teshuvá, el arrepentimiento. Es una mitzvah, la teshuvá es una mitzvah, es un precepto, arrepentirse. Y está en la Torah, por eso hay que hacerlo. Y si se cumple todos los días, Baruch Hashem. La mitzvah la mitzvah de teshuvá no es cuando alguien ofende, no, porque a cada instante ofendemos. No es que te hice algo, o el orgulloso, ¿no? Si te hice algo, te pido perdón. No, claro que le hiciste algo. Claro que lo ofendiste. Claro que estás comportándote mal delante del Creador. Si no hay un verdadero teshuvá, todos los días, eso no se puede hablar de una renovación. Tiene el propósito de llegar aún a aquellos a quienes Jacob ya había reprendido ásperamente. Jacob hablaba fuerte, amados. Jacob hablaba muy fuerte. Hay esperanza, y la tristeza, que es según Elohim, quiero que sepan, amados, produce teshuvá, arrepentimiento. ¿Pero para qué? Para salvación. Repito, la tristeza que viene de Yahweh produce teshuvá, arrepentimiento para salvación. Vamos a ir a 2 de Corintios 7. Porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo es la que produce la muerte. La tristeza que produce el mundo es para muerte, olvídese. Pero la tristeza que viene de parte del Eterno es para que te arrepientas y yo me arrepienta. Y entonces alcancemos la salvación. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Por más que haya ta'aseh mitzvah, ta'aseh mitzvah, ta'aseh mitzvah, cumplir muchas mitzvot, si no hay teshuvah, no hay salvación. Amén, Ajim. Entonces dice la Escritura, la risa. Es decir, la risa que había acompañado a sus pasiones o a sus placeres, la risa pasajera, ¿no? Es como que Jacob está diciendo, el que ríe último ríe mejor. ¿Sí? O sea, el placer del deleite, del pecado, del mundo y de revolcarse en todo eso es pasajero. Pero la risa última, la de la redención, es la que permanece para siempre. Aunque ahora la gente se burle, haga muchas cosas, Jacob está hablando de una exhortación a la teshuvá. Amén. Esa clase de regocijo se convierte en un narcótico que estimula una falsa seguridad. Entonces la busca la persona, busca ese narcótico para tomárselo y para olvidarse de la realidad y estar feliz por un momento. Falsa seguridad, a pesar de que las almas continuamente están al borde de la destrucción, pero es por la misericordia del Eterno que no sucede. Jacob no quiere decir que la vida del creyente normal deba caracterizarse por una tristeza, no dice eso.
La Escritura dice que el resultado del regocijo, obviamente hay lloro, hay lamento, hay tristeza. El que siembra con lágrimas, ¿qué dice la Escritura? ¿Va a seguir con lágrimas? No, cosechará con alegría. ¿Sí? Ya estudiamos el tema del gozo, puedes estudiar en nuestra página de internet. Vuestra risa, vuestro llanto se convertirá en gozo, en simjá. Amén. Damos gracias al Todopoderoso. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio sistemático y que Abba Kadosh siga instruyendo a todo su pueblo Israel. ¿Hacemos tefilá, amados? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias te damos, Abba Kadosh, por darnos de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos, Abba, que derrames de tu Torah, de tu palabra, como agua sobre nuestros corazones, Abba Kadosh. Que así podamos nosotros estar presentados siempre ante tu presencia. Que no nos olvidemos, Abba, de dónde tú nos has tomado. Y gracias por la transformación que estás trayendo de Jolam Ha Israel, sobre todo tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén y amén.